Si tienen sus Biblias, por favor, busquen Juan 21. Llegamos al último capítulo de Juan 21. Y el domingo pasado vimos lo que realmente es el clímax del libro de Juan. El capítulo 21 es más bien como un apéndice. Juan nos explicó al final de Juan 20 de que escribió su evangelio para que nosotros podamos creer de que Jesús es el Mesías, el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. La verdad es que el capítulo 20 es magistral. Habla de la resurrección de Cristo, las apariciones y luego esa conclusión. Y entonces la pregunta surge en la mente de muchos: ¿por qué el capítulo 21? ¿Por qué se requiere un apéndice? Y la verdad es que creo que contesta varias dudas. Es que Cristo ha resucitado, gloria a Dios, ha aparecido a sus discípulos, saben que está vivo, pero aparentemente no mora en esta dimensión. Cristo está con el Padre. Y la pregunta es, ok, Cristo ha resucitado, pero ¿ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Cuál va a ser la relación entre este Cristo resucitado y sus discípulos después? Los discípulos, obvio, saben de que el Espíritu Santo viene, les va a ayudar, pero hablando específicamente de Cristo, ¿cuál va a ser la relación? Y eso es muy relevante en particular, ya que lo último que vimos en Juan realmente entre Cristo y sus discípulos fue el abandono, ¿no? De que todos los discípulos abandonaron a Cristo. Pedro le negó 3 veces. Entonces tal vez algunos se quedan con la duda. ¿Cristo todavía va a usar a Pedro y los demás apóstoles para establecer el fundamento de la iglesia? Y si sí, seguramente tiene que haber una restauración. Tiene que haber un nuevo llamado, una nueva comisión. Y ante todo, Cristo tiene que mostrar a sus discípulos de que a pesar de lo que hicieron, Él los va a apoyar. Él tiene que demostrar de que deben seguir creyendo en Él y Él va a seguir dirigiéndoles. Entonces en Juan 21, vamos a estar en los primeros 14 versículos, nos da 2 razones más por las que debemos seguir creyendo en Cristo. 2 razones por las que debemos seguir creyendo en Cristo. Primero, Cristo sabe mejor que nosotros. Y segunda razón, Cristo sirve lo mejor a nosotros. Cristo sabe mejor que nosotros y sirve lo mejor a nosotros. Vamos a leer el texto, hermanos, Juan 21, 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Nataniel, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado.
Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vamos a orar. Señor, como siempre, cuando abrimos tu palabra, te suplicamos de que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y que podamos ver la gloria de Cristo en este texto, que podamos adorarlo. Pedimos para su gloria. Amén. Bueno, un poco de repaso ahí al final de Juan 20, en los versículos 30 y 31. Vimos la vez pasada de que Jesús hizo muchas señales, sanando cojos, sanando ciegos, alimentando a multitudes, levantando a muertos. Y más que todo, murió por nuestros pecados y se levantó de entre los muertos. Y estas señales demuestran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Fueron los dos títulos que Juan le da. Y ese primer término, Cristo, que es Mesías en hebreo, habla de que Cristo, Jesús, es la persona profetizada del Antiguo Testamento, el ungido de Jehová. Y la forma que el Antiguo Testamento describe a ese ungido de Jehová, pues hace exactamente lo que Jesús hizo. Vimos pasajes como Isaías 42, 53, 61, Daniel 9, 7, de que el ungido de Jehová iba a sanar enfermos, iba a sanar ciegos en particular, iba a predicar buenas nuevas, iba a ser tierno y humilde, y iba a morir y resucitar entre los muertos. Entonces, eso obviamente apunta a Jesús, quien es el único que ha hecho esto. También Juan demuestra que Jesús es el Hijo de Dios por su poder sobre la naturaleza, por su poder sobre la muerte. Y luego, después de probar de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, Juan nos declara su propósito, que había escrito todo para que nosotros creyéramos en Cristo, ¿no? Y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y la verdad es que es lo más importante de la vida. Si no crees en Cristo hoy, nada más importa. Lo más que te urge es abandonar tu pecado y acudir a Cristo para recibir vida. Porque todos nacemos pecadores, todos merecemos la ira de Dios, merecemos juicio, muerte eterna, y solamente hay salvación en el nombre de Jesucristo. Es el único que puede salvarte, porque Él es quien, siendo perfecto, murió en lugar de pecadores y fue resucitado. Esto es el Evangelio. Pero algo que también intenté enfatizar es de que el verbo allí al final de Juan 20, el verbo en Juan 20, 31, para que creyendo, ese verbo es explícitamente progresivo en griego, describe una acción continua. No es algo que haces una vez. Juan escribió su evangelio para que confiemos constantemente en Jesús, que tengamos una relación permanente, constante con Jesús, así como un ramo está conectado a la vid. Porque solamente así, dice, tendremos vida en su nombre. Creer en Jesús, tener vida en Jesús, no es algo que ocurre en un momento, es algo que continúa. Recuerden que la vida eterna, según Jesucristo en Juan 17:3, la vida eterna es conocer a Dios por medio de Jesucristo. Y conocer a Dios es tener una relación íntima con Él. Es conocer cada día más de su amor, de su justicia, de su misericordia, de su humildad, su paciencia. Es ser absorbido a la vida que Dios imparte. Cuando nos unimos a Cristo por fe, recibimos esa vida. De hecho, el Espíritu Santo nos transforma a esa vida, todo su carácter, toda su imagen, que en un sentido transfiere a nosotros por medio del poder del Espíritu Santo. Eso es la vida eterna, es estar unido a Cristo, unido a su vida y recibir esa vida. Y entonces, la verdad es que fue una excelente conclusión. Y nuevamente surge la pregunta que ya planteé. Entonces, ¿por qué un apéndice?
Bueno, el apéndice realmente contesta 3 preguntas. Vamos a ver la primera pregunta hoy. La primera pregunta es, ¿cuál va a ser la relación entre Cristo que ha resucitado y sus discípulos? La segunda pregunta, en el párrafo que sigue, va a ser ¿cuál va a ser el rol de Pedro? Ya que Pedro negó a Cristo 3 veces. Y eso es importante porque, obvio, Pedro jugó un papel muy importante en establecer a la iglesia. Hechos 2 abre la puerta para que entren los judíos, y luego en Hechos 8 los samaritanos, y luego en Hechos 10 los gentiles. Pero también es importante para todos nosotros porque todos fallamos al Señor. Y es importante que entendamos cómo es de que el Señor restaura y reta a sus discípulos que le han fallado. Y luego, en tercer lugar, ya andaba una mentira entre los cristianos de que Cristo iba a regresar antes de que Juan muriera. Y Juan está a punto de morir y él no quiere que su muerte cause algún problema con los hermanos, que esto trastornara la fe de algún hermano. Nos va a explicar esto al final. Bueno, con ese contexto ya estamos listos para entrar en el primer versículo. Y nuevamente el punto aquí es de Cristo va a mostrar a sus discípulos cómo va a ser su relación con ellos post-resurrección y demostrarles que ellos debían seguir creyendo en Él a pesar de que Él ahora está a la diestra del Padre y no vive a su lado. La primera razón que debían seguir creyendo en Él es de que Él sabe mejor que nosotros, Él sabe mejor todo. Aunque Él esté en el cielo, sabe mejor lo que pasa aquí en esta tierra que aún nosotros que vivimos acá. Está viendo todo, está controlando todo, aun detalles pequeños como peces, Él controla todo. Dice versículo 1, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Comienza con la frase después de esto, que en contexto es después de las 2 apariciones que vimos en Juan 20. Recuerden Juan 20, 19, la noche del domingo de la resurrección, Jesús apareció a 10 discípulos. Judas ya está muerto y Tomás no estuvo presente por alguna razón. Luego, exactamente 8 días después, apareció a los 11 discípulos con Tomás presente. Y luego después de eso, pues hay una tercera aparición y no sabemos exactamente cuánto tiempo pasa entre la segunda y la tercera. No mucho porque Cristo asciende después de 40 días. Estamos hablando tal vez de 2 semanas después de la resurrección. Tiempo suficiente para que los apóstoles viajaran de Jerusalén, donde Cristo les apareció en las primeras 2 apariciones, para luego llegar a Galilea. ¿No? Sabemos de que están en Galilea porque Juan dice que pasó en el mar de Tiberias. Si no lo sabían, el mar de Tiberias es otro nombre para el mar de Galilea. Durante el tiempo de Jesús era más común llamarlo el mar de Galilea. Ya 5 o 6 décadas después era mucho más común llamarlo el mar de Tiberias. Los romanos, en honor al emperador Tiberio, que reinó hasta el 37 después de Cristo, dieron el nombre del mar de Galilea el mar de Tiberias. Entonces, la audiencia de Juan en el 90 después de Cristo sería más familiarizado con ese nombre. Ahora, ¿por qué los discípulos fueron a Galilea? Bueno, en primer lugar, son de allí. Sus familias están allí, sus esposas, sus hijos están allí. Pero también era correcto porque Jesús les había ordenado ir a Galilea y esperarle allí. Lo vemos en Mateo 28, 16. Entonces están en el lugar correcto. Pero lo más importante es ese verbo que Juan repite 2 veces, de que Jesús se manifestó. Y se manifestó de esta manera. Y digo interesante porque obviamente Juan está señalándonos de su importancia repetirlo 2 veces. Ahora, por un lado, ¿qué significa manifestarse? En su sentido literal, solamente habla de permitirles verlo, ¿no? De que Él apareció. Pero
lo interesante es de que si hemos estado leyendo desde Juan 1, hemos visto ese verbo ya varias veces y siempre habla de la manera, aún antes de la resurrección, de que Jesús manifestó su gloria de alguna manera. Por ejemplo, en Juan 2, Cristo, después de convertir el agua en vino, hace la señal y Juan dice, y así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, cuando Juan introduce esta sección diciendo que Jesús se manifestó, creo que lo que debemos esperar no solamente es de que los apóstoles vieran a Cristo con sus ojos físicos, sino de que Cristo, a través de esa aparición física, va a permitir que sus discípulos vieran más de su gloria, ¿no? Que vean más de su virtud, más de su poder. Y como paréntesis teológico siempre es así. Hasta la fecha es así. Nadie ve la gloria de Cristo a menos de que Cristo decida revelarlo, manifestarlo a esa persona, ¿no? Mucha gente en los tiempos de Jesucristo vieron a Cristo, vieron a Jesús. Muy pocos observaron su gloria, ¿no? Recuerden en Juan 9, el único que vio la gloria de Cristo fue el ciego. Los fariseos eran los genuinamente ciegos. Porque la gloria de Cristo solamente se ve con ojos espirituales. Y eso va a ser un recordatorio importante, porque Jesús ya no está acá. ¿Eso significa que ya no podemos ver su gloria? No, porque la gloria de Cristo siempre se ha visto en la esfera espiritual. Entonces, realmente nada ha cambiado. Juan 10, ¿quiénes pueden escuchar la voz del pastor? Solamente las ovejas, los que Él llama. Cristo dice, nadie conoce a Dios excepto aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, si el Cristo resucitado quiere revelarse a ti o a mí o a alguien, lo puede hacer, o viviendo acá o estando a la diestra del Padre. Y así funciona hasta el día de hoy. Nadie ve la gloria de Cristo a menos de que Cristo lo decida, ¿no? Hay mucha gente que lee la Escritura. Judíos, católicos, mucha gente lee. Pero no siempre ven la gloria de Cristo. Solamente vemos la gloria de Cristo cuando el Espíritu Santo quita el velo, cuando nos da ojos, cuando manifiesta la gloria de Dios a nosotros. Eso es lo que Cristo desea hacer con sus discípulos, mostrarles su gloria, ¿no? Y nada ha cambiado, ¿no? Hoy es lo mismo. La manifestación de la gloria de Cristo siempre es espiritual. Entonces su mudanza al cielo no cambia nada. Ahora, ¿quién están presentes? Versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, probablemente gemelo, Nataniel, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, es decir, Juan y Jacobo, y otros 2 de sus discípulos no nombrados. Entonces son 7 discípulos mencionados. Judas ya está muerto, entonces hay 4 discípulos que no están presentes. ¿Por qué no están presentes? No tenemos idea y no vamos a especular. Entonces, son 7 y versículo 3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Ahora, hay mucha controversia sobre esta frase, voy a pescar. La pregunta es si era pecaminoso o no que Pedro lo dijera. Por un lado, especulando un poquito, puede ser de que Pedro está tambaleando un poco en su fe, de que está básicamente diciendo, voy a pescar porque yo no sé qué hacer. Entonces voy a volver a mi antigua profesión. Fallé al Señor y hasta que Él me diga otra cosa, vuelvo a mi trabajo a pescar. Un argumento para esto se encuentra en el párrafo siguiente, cuando Cristo pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Y qué dice? ¿Me amas más que estos? Y posiblemente, si no probablemente, la palabra esto se refiere a las cosas de la vida de Pedro, ¿no? Las cosas que le rodean, el barco, la red, los peces. Y Jesucristo está preguntándole, Pedro, ¿me amas lo suficiente para abandonar todo esto?
y apacentar mis ovejas, a ser pescador de hombres en vez de pescador de peces. Entonces es probable, ¿no?, que la frase voy a pescar revele algo que anda un poquito mal en el corazón de Pedro, que está vagando, que no sabe qué hacer, que está pensando, ¿ahora qué hago? Pero por otro lado, creo que tenemos que tener cierto cuidado cuando juzgamos los motivos de los personajes de la Escritura. El texto no es específico, solamente dice voy a pescar. Y luego los otros discípulos van con él, Juan, Jacobo, o sea, todos, o sea, aún Juan está, ok, yo no sé nada de Jesús, ya ha pasado una semana, no lo hemos visto, entonces ya no vamos a ser apóstoles. Tengo mis dudas. Muchos comentaristas dicen, pues tenía que comer. O sea, Jesucristo no nos mandó a ayunar por una semana. Pedro tiene familia, tiene esposa, probablemente tiene hijos. Ellos también tienen que comer. No hay McDonald's, no puede ir a comprar comida. La única manera de hacerlo es ir y sacar peces, ¿no? Entonces, además, cuando Cristo les aparece, ya lo leímos, Cristo no les regaña por estar pescando, sino que les invita a traer los peces para comerlos juntos. Entonces, creo que tenemos que tener cierto cuidado, y es una buena lección de que las narrativas de la Escritura no se escribieron para revelarnos de estos personajes. Este texto no tiene intención de revelarnos a Pedro. Tiene la intención de revelarnos a Cristo. Este texto se escribió para exaltar a Cristo. Y cuando leemos la Biblia tenemos que recordarnos de eso, porque siempre somos muy curiosos. Queremos saber por qué lo hizo, qué estaba pensando. Leemos Génesis. ¿José debía contar sus sueños a sus hermanos? El texto no dice. ¿Rahab debía mentir? El texto no dice. ¿Estuvo mal que David comiera el pan que solamente era para los sacerdotes? El texto no dice, y tenemos que contentarnos con esto y pensar más en lo que el texto revela del carácter de Dios y no tanto en los espacios blancos, los motivos de la gente. Lo que sabemos con seguridad es de que Pedro fue a pescar, y lo que más debemos buscar es ¿cuál es la lección que Cristo nos va a dar acerca de su carácter en esta circunstancia? Y vamos a ver cómo es de que Cristo manifiesta su gloria en la forma que trata a Pedro y los discípulos en esa sección. Vean al final del versículo 3. Continuamos y dice que fueron y entraron en una barca, y aquella noche, milagrosamente, no pescaron nada. Literalmente fueron y entraron en el barco, probablemente el barco de Pedro, y pescan toda la noche como hacía en esa época, y no pescan nada. Eso es raro, eso es extraño. Son pescadores de profesión pescando toda la noche y nada. O sea, yo entiendo si tú vas a pescar y vas al muelle con tu caña y estás ahí varias horas y no pescas nada. Eso no me sorprende. Pero hablando de pescadores de profesión que están en un lago y que están echando redes toda la noche y no pescan ni una sardina, es como que algo pasa. Es como si los peces supieran dónde están las redes. Es como si los peces estén evadiendo las redes. O más bien que alguien les está instruyendo cómo evitar las redes. Entonces, verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ya iba amaneciendo, entonces es todavía muy oscuro. Se puede ver que hay una persona en la playa, pero el verso 8 dice que está a unos 100 metros del barco. Entonces, entre la falta de luz y la distancia, ven a un hombre, pero no saben quién es. Y Cristo les grita en el verso 5, les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Hijitos en griego es como la palabra joven en español, es un saludo normal.
¿pescaron algo? Eso es una pregunta súper común para un pescador, ¿no? Tú vas a cualquier muelle en California, que entre paréntesis no necesitas licencia para pescar en un muelle, por eso hay tanta gente allí. Y si tú vas a un muelle en California para pescar, ten por seguro que 10 veces por hora vas a escuchar, ¿any luck? ¿Has pescado algo? ¿Has tenido suerte? Y pues sí, tienes el gran gozo y honor de mostrar tus trofeos. Te jactas de lo bueno que eres, de lo que pescaste. Pero si no, la pregunta es como chile en el ojo. O sea, duele, arde. No, llevo 3 horas acá perdiendo el tiempo. No he pescado nada. Hubiera sido mejor quedarme en casa. Y la verdad es que la pregunta de Cristo tiene la intención de provocar esto, porque Cristo obviamente sabe que no han pescado nada. De hecho, en griego formula la pregunta así, esperando una respuesta negativa. No pescaron nada, ¿verdad que no? O sea, Él sabe. Y quiere que ellos sepan de que sabe, de que no han pescado nada. Ahora, hablando de pescadores también lidian con muchas sugerencias, ¿no? Si estás pescando, alguien te va a decir, oye, ¿has intentado con pedazos de moluscos? ¿O has intentado con un anzuelo de otro color? ¿Me funcionó ayer este? Los pescadores también son muy supersticiosos, por lo menos en nuestra época. Tienen sus lugares, tienen sus métodos. Se visten con ciertas calcetines en ciertos días, usan carnadas de ciertos colores. Supongo que igual en el primer siglo. Entonces Jesús tiene una sugerencia para ello. Pero su sugerencia es totalmente ilógica. Dice verso 6, les digo, echad la red a la derecha de la barca y hallaré. Ahora, tienen que entender que eso no tiene ningún sentido. O sea, obvio, si estás en un muelle, la corriente tiene dirección y importa de qué lado echas la línea. Pero si estás dentro de un lago, pues ya no importa. Porque si están aquí echando la red a su lado izquierdo, digamos, Cristo está diciendo, échale por acá. No, es mucho más fácil solamente mover el barco aquí y echarlo en el mismo lugar. O sea, no tiene ninguna diferencia el lado del barco. Y Pedro, entonces, escucha esa sugerencia. Y tal vez por cortesía, o tal vez para mostrar al loco en la playa que no sabe nada de cómo pescar, dice que echó la red. Y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Increíble. Y tenemos que pensar un poquito más allá de esos eventos históricos. Obviamente esto es histórico, esto pasó. Pero pensemos en lo que esto significa. Obvio, en primer lugar, significa que Cristo controla los peces, controla todo. Hizo que ningún pez en todo el mar de Galilea nadara cerca de la red toda la noche y ahora conduce a una gran cantidad de peces a la red en ese momento. Porque Cristo es soberano, porque Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1. ¿No? Pero no creo que Jesús haya aparecido a ellos solamente para mostrar su poder, solamente para servirles desayuno. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué manifiesta aquí? ¿Qué es lo que eso demuestra de la gloria de Cristo? Y si pensamos en contexto, que ellos parece que no saben qué hacer, no tienen dirección, Cristo va a mostrar que Él sabe cómo conducir sus vidas aún mejor que ellos mismos. ¿No? Aún los peces siguen su voz. Es digno de que nosotros les sigamos. Si ellos están pensando, ahora que Cristo está en el cielo, lejos de nosotros, lejos de lo que pasa acá, pues eso demuestra que eso nada que ver. Debemos seguir confiando en Cristo, en su sabiduría, porque Él sabe mejor. Desde el cielo, desde acá, Él sabe mejor. Él sabe pescar mejor que nosotros. ¿No? Él siempre sabe mejor. ¿No? Ahora,
obviamente, la forma que nos conduce y nos guía hoy no tiene que ver con peces. Obviamente entendemos de que es por medio de la iluminación del Espíritu Santo mientras leemos la palabra de Dios. Hoy Cristo nos conduce por medio de la palabra. Pero el punto acá es mostrarnos la capacidad de Cristo para conducir todo, para arreglar todo, que puede orquestar todo lo que ocurre en este mundo. Y esto significa que debemos seguir creyendo en Él todos los días de nuestras vidas. Controla aún cosas mínimas, detalles mínimos. Entonces el hecho de que ya no está acá no significa que tienen menos capacidad. Otro milagro, versículo 7, y continuamos con el texto. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. El discípulo a quien Jesús amaba, ya vimos, eso es Juan. Juan es el primero en reconocer, primero en creer, igual como pasó en la tumba, de que Juan es el primero en creer y reconocer que es Cristo y Pedro es el primero en actuar. ¿Sí? Entonces Juan le dice a Pedro, es el Señor. Y Pedro, igual que en la tumba, es impulsivo. Dice que solamente escuchando esto, Simón Pedro cuando oyó que era el Señor, no es de que ve, no es de que confirma, simplemente se tira al mar. De manera ilógica. Vean que dice, se ciñó la ropa. O sea, ¿quién se viste para nadar? No tiene sentido. Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y la verdad es que muchos critican el pasaje porque dicen, no, esto es ilógico, eso no tiene sentido. Porque es histórico. Eso es lo que demuestra su historicidad. Si Juan estuviera inventando esta historia, nunca habría escrito esto. ¿Por qué escribió esto? Porque es lo que Pedro hizo, sin pensarlo, ¿no? Pedro no pensó bien, ¿no? De hecho, Juan usa el mismo verbo que usó con la red. Echaron la red y luego Pedro también se echó, o sea, se tiró al mar. Y es lo bueno y lo malo de Pedro, que actúa rápidamente, de manera impulsiva. No era una distancia tan lejos, así que brinca de emoción y comienza a nadar. Y lo otro que creo que tenemos que afirmar aquí es de que vemos la fe, el amor de Pedro en esta acción. No le importa perder los peces. Ya no le importan los peces. Lo que importa es ver al Señor, ¿no? Y brincarse así hizo que llegara primero. Versículo 8. Que los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. El codo era la distancia más o menos entre el codo y el punto de los dedos, medio metro más o menos. Entonces 200 codos son 100 metros más o menos, la longitud de una cancha de fútbol, ¿no? Para visualizarlo. Entonces, sabemos, eso es lo que pasó. Nuevamente tenemos que preguntarnos, pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la lección? Bueno, es de que los discípulos no saben exactamente qué hacer con Cristo post-resurrección. Cristo ha resucitado, pero no ha resucitado para vivir nuevamente con ellos. Ahora Cristo está a la diestra del Padre. Y la pregunta es si Cristo realmente tiene la capacidad de conducirlos, de guiarlos. ¿Cómo va a hacerlo desde allá? Entonces Él llega y dirige todos los peces a su red. Y si hay un paralelo, y lo hay un paralelo entre ser pescador de peces y pescador de hombres. Si Jesucristo está diciendo a Pedro y los discípulos que tienen que dejar de ser pescadores de peces a ser pescadores de hombres, seguramente hay otra lección acá, de que Cristo es quien sabe perfectamente cómo dirigir a los hombres que ha escogido para que los apóstoles les pesquen con su red, el red del Evangelio, y hacerlo en una gran cantidad, ¿no? Cristo es soberano. Él controla peces y Él controla hombres. Nosotros entonces tenemos la misma confianza de que predicamos el Evangelio y es poder para salvar. Y Cristo sabe conducir a los suyos, nunca pierde ni aun uno.
Cristo sabe mejor. Por eso debemos seguir creyendo en Él todos los momentos, todos los días de nuestra vida. Durante pruebas, durante lo que sea, Cristo sabe mejor. Segunda razón que debemos creer constantemente en Cristo. De que Él sirve solamente lo mejor a nosotros, sirve lo mejor. Verso 9, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Entonces llegan a tierra y Cristo ya ha hecho desayuno. Dices, ¿un pez para 8 hombres? No es mucho. Bueno, es solamente para abrir el apetito. Luego les dice que deben traer los peces que acaban de pescar. 153 es suficiente, ¿no? Para 8 hombres. También dice que sirvió pan. Algunos intentan simbolizar el pez y el pan. No veo nada aquí. Pero algo que sí debemos notar es esa palabra brasas. Ya fue hace tiempo, pero recuerdan cuando estuvimos en Juan 18, que les dije que la palabra brasas solamente ocurre 2 veces en todo el Nuevo Testamento. La primera vez en Juan 18 y ahora esta es la segunda vez. En Juan 18, recordarán, Pedro estuvo en el patio del sumo sacerdote mientras interrogaron a Cristo. Hacía frío, así que los alguaciles hicieron una fogata, pusieron brasas y Pedro estuvo allí calentándose junto con ellos. Y es allí donde 3 veces una persona, incluyendo una niña, le preguntan a Pedro, ¿conoces a Jesús? Tú seguramente conoces a Jesús. Y Pedro negó 3 veces. Pedro juró. Pedro blasfemó. Y ahora, en este contexto, Cristo va a restaurar a Pedro. Va a comisionarle de nuevo. Entonces, crea la misma escena. Pone brasas de la misma manera. Y 3 veces, representando las 3 veces que negó, 3 veces Cristo le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Entonces, pastorea mis ovejas. Entonces, Pedro nuevamente está frente a las brasas. Las primeras brasas ardían en las tinieblas de una noche malvada y esas ahora calientan el amanecer de un nuevo día, donde Cristo le va a restaurar. Y realmente restaurar a todos los discípulos porque todos le fallaron. Versículo 10, Cristo les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Jesús iba a comer con ellos como hacía en sus primeras apariciones. Subraya su genuina humanidad de que ha resucitado físicamente, que es un hombre, glorificado sí, pero un hombre con la misma humanidad que tú y yo. Si Cristo no puede comer, no podemos ser salvos. Y esto fue una herejía bastante fuerte en el primer siglo que Juan tenía que corregir. Recuerdan en Juan, segunda de Juan, que Juan escribe unos años después, él dice, el que niega que Jesucristo ha venido en carne es el anticristo. Porque no puede haber salvación si Cristo no es humano exactamente como nosotros, ¿no? Nacido de Adán, la simiente de la mujer, ¿no? Porque solo un hombre pudo morir en lugar de hombre. Y solamente Dios pudo resucitar de entre los muertos. Jesús tiene que ser Dios hombre. Luego Juan narra el detalle en el verso 11 de la cantidad de peces. Dice, subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Entonces Pedro va en obediencia al Señor y saca los peces. Si el barco y la red pertenecen a Pedro, es lógico que él lo hiciera. Me imagino que la red se quedó en el agua para preservar los peces, así se hace hasta el día de hoy. Pero ya es tiempo de sacarlos y comer alguno. Juan agrega que eran grandes peces, o sea, pescar 100 sardinas no sería muy milagroso, pero esos eran peces de buen tamaño. Y dice exactamente 153. Ahora, ¿qué simboliza el número 153? No tengo la más mínima idea.
Muchos pastores han intentado hacer los números y 7 menos 3 por quién sé yo, pero no resulta nada. No simboliza nada. Son 153 porque fueron la cantidad de peces que pescaron. Y sabe el número porque seguramente todos lo contaron, porque es lo que hacen pescadores. ¿No has visto qué es lo primero que un pescador hace cuando saca el pez? Lo agarra así y toma la foto, toma el selfie, porque sabe que nadie le va a creer si no tiene evidencia de que lo sacó del mar, ¿no? Entonces son 153. Y obvio, en un siglo donde lo más importante era el testimonio ocular, pues 2 o 3 de ellos contaron el número, lo recuerdan, y puso el número. Pero el milagro mayor que Juan subraya es esta última línea, que aún siendo tantos, la red no se rompió. A lo mejor no entendemos qué tan milagroso esto es, pero 153 peces grandes, fuertes, que puedan nadar rápido, y una red del primer siglo no se rompe. No, esto no es posible. Esto es imposible. Recuerden, de hecho, haciendo el contraste, cuando Jesucristo llama a Pedro por primera vez, lo mismo pasa en Lucas 5, de que Cristo llamó a Pedro, y Cristo le dice a Pedro y a sus compañeros: boga mar adentro, echad vuestras redes allí. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Tenía que dejar los peces porque una red no es capaz de traer tantos peces. Pre-resurrección. Pre-resurrección, la capacidad de pescar peces y hombres tiene una capacidad diferente que la red post-resurrección, después de la resurrección. No quiero especular demasiado, pero en ese pasaje tenemos ese paralelo de pescadores de peces que Cristo está convirtiendo en pescadores de hombres, y pre-resurrección la red no era capaz de mantener a los peces. Post-resurrección, cuando los apóstoles van a pescar hombres, parece que va a haber una gran pesca y la red no se va a romper. No se va a romper. La red del Evangelio nunca se rompe. Es poderosa para sacar a cualquier hombre del mar de su pecado. De hecho, en una semana solamente Pedro va a predicar: sed salvos de esta perversa generación. Y se van a añadir aquel día, dice, 3,000 personas. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Seguramente hay una lección allí. Bueno, sigue el texto, versículo 12. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que el Señor. Era obvio. Todos le reconocieron. El sol ya salió, todos ven que es Jesús. Pero lo más sorprendente de este texto, creo que lo que ese texto más subraya, es este versículo 13. Dice: vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y si piensas lo que está pasando aquí, esto es asombroso, eso es sorprendente. De que este es Jesús resucitado, ese es Jesús glorificado, eso es Dios hecho carne, con ninguna restricción, ninguna limitación. Es el preeminente de la creación, es el Rey de Reyes, el supremo sobre toda su creación, el que merece ser servido por todo. Y sirve desayuno a sus discípulos. Es que te deja boca abierta. Aún después de la resurrección, Jesús es así. Vean cómo contesta la pregunta: ¿cómo va a ser Jesús después de la resurrección? ¿Cómo va a ser nuestra relación con Cristo después de la resurrección? Es que muchas veces nosotros pensamos, bueno, después de la victoria de Cristo, después de su exaltación, pues ahora los discípulos le van a servir a Él. Claro que en su humillación lavó los pies de sus discípulos, pero damos por sentado de que después de la resurrección,
Entonces ahora nosotros le vamos a servir a Él. Y él va a ser como un rey ahí sentado sobre su trono diciendo a sus siervos, preparen mi desayuno. Ya. No. No vino para ser servido y no vive para ser servido tampoco hoy. No. Este rey llega temprano y prepara desayuno para ellos. Luego este rey los sienta y como un mesero humilde, él les sirve su desayuno. Es decir, que no ha habido ningún cambio. Ese es el mismo Jesús que lavó los pies de sus discípulos. No ha cambiado. Su carácter de servicio es inmutable. El Jesús que ves en los evangelios es el Jesús que hoy intercede por ti. El que está a la diestra del Padre. Nada ha cambiado. Seguramente estaban preocupados. Hoy es que ya resucitó, ya regresa al cielo y hoy todo va a cambiar. No, nada. Nada ha cambiado. Cristo vive para servir a su esposa. La ama. Lucas 12, hablando del reino, Cristo dice esto. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga haya velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Claro, vamos a servirle a Jesús. Claro, vamos a postrarnos delante de Él y adorarlo. Pero Él va a servirnos mejor a nosotros. Porque eso es lo que está en su corazón y no cambió después de la resurrección. Si ellos tenían la duda de si algo iba a cambiar, he aquí la respuesta clara. Él nunca dejará de servirnos, nunca dejará de ayudarnos. Lejos de abandonarnos, podemos seguir creyendo en Él. Creer en Él todos los días, todos los momentos, sabiendo que Él sigue buscando nuestro bien, Él sigue sirviéndonos. Él sabe mejor, ya lo vimos, y también tiene todo el deseo de servirnos. Bueno, Juan cierra el párrafo en el versículo 14. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Va a haber otras apariciones, pero esas son las primeras tres. Pablo en 1 Corintios 5 da una lista de otras apariciones. Dice que apareció a Cefas después de los 12. Entonces apareció a más de 500 hermanos a la vez. Dice, después apareció a Jacobo. Luego versículo 8, 1 Corintios 15, 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí la última aparición. Que entre paréntesis significa que si hoy en día alguien dice que Cristo le apareció, sabes que es un mentiroso. Porque la última persona a la que Jesucristo apareció fue Pablo. Pablo es explícito, que era como un abortivo que nació fuera del tiempo. Y es por eso que creemos de que no puede haber apóstoles hoy. El don de apostolado no es vigente, porque por definición, un apóstol es alguien a quien Cristo ha aparecido y ha enviado personalmente. Por eso los dones del apostolado, que Pablo define como señales, prodigios, milagros, en 2 Corintios 12, se quedan en el primer siglo con la última aparición. Cristo ya no aparece a sus discípulos porque tenemos algo mejor, porque nos sirve por medio de su Espíritu Santo, que nos transforma y nos revela su gloria en las páginas de la Escritura. Hoy en día, en contraste a lo que los apóstoles vieron, de que hoy un día y luego esperan una semana, una aparición, luego otras 2 semanas y lo ven un poquito. Hoy tú puedes ver la gloria de Cristo en cualquier momento. Hoy tú puedes observar la gloria de Cristo cualquier día de la semana. Maravillarnos de sus perfecciones. La pregunta es si lo estás haciendo. ¿Estás aprovechando esa relación con Cristo para disfrutar de la vida que Él da? Bueno, en conclusión, sí, es cierto, no podemos ver a Cristo hoy, pero debemos seguir creyendo en Él todos los días, todos los momentos para tener vida en Él.
Y podemos confiar en Él. Ya vimos, Él sabe mejor, aunque esté allí. Y vemos también su carácter, el deseo de servirnos y de ayudarnos, ¿no? Increíble, Él sabe mejor y sirve. No importa lo que tú haces. Yo soy mecánico. Cristo sabe más de la mecánica que tú. Yo estoy criando hijos. Cristo sabe más de eso que tú. Él sabe todo, sabe lo mejor en cada situación. Y no solamente eso, sino que tiene tu mejor interés en mente. Te va a servir, te va a dar lo que más te convenga. ¿Qué es lo que esto nos comunica? Que debemos confiar en Él, que debemos creer en Él todos los días, todos los momentos, ¿no? Y como he estado tratando de enfatizar, creer en Él no es firmar una tarjetita. Creer en Él es buscar una relación íntima con Él, de conocerle, de unirnos a su vida como un ramo recibiendo vida de una vid, buscando su vida. ¿Qué es esto sino, aprendiendo de su amor, de su humildad, buscando ser como Él, ¿no? Recibiendo esa vida perfecta que es Cristo en todos sus atributos, y el Espíritu Santo transformándonos a esa misma imagen, ¿no? Creer en Cristo es constantemente tener esa relación íntima con Él, donde estamos enamorándonos más y más de Él, conociendo más y más de Él todos los días, porque Él es digno. Él es nuestro Cristo, el Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, qué bendición poder sentarnos a los pies de tu Hijo y aprender de Él. Qué bendición ver su ejemplo de servirnos cuando Él es quien merece ser servido. Gracias por la verdad de que Él sabe mejor que nosotros y que siempre intercede por nosotros según lo que es bueno para nosotros. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a confiar más y más en Él, de buscar esa intimidad, de conocer más de Cristo todos los días, de unirnos a su vida, a su carácter, y llegar a ser más y más como Él, disfrutando esa vida por siempre. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.